Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. Hola, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy frecuente y de difícil manejo en el adulto mayor, los trastornos del sueño. Con el envejecimiento existen ciertos cambios fisiológicos normales y esperados que pueden verse reflejados en el proceso del sueño. Sin embargo, también hay muchas alteraciones de salud que de forma secundaria pueden tener efectos en el proceso de sueño. La reacción de la familia puede variar, pero por lo general la mayor preocupación se presenta cuando el adulto mayor no puede dormir. Momento en el cual podemos de buena voluntad tratar de iniciar tratamientos que en la mayoría de los casos terminan siendo contraproducentes. Para hablar más al respecto, hoy nos acompaña una experta en el tema, una ex compañera mía de la residencia de la formación de geriatría en el IMSS, Centro Médico Nacional La Raza de la Ciudad de México, la doctora Yasmín Gámez Escalante. Después de terminar su especialidad en geriatría, la doctora Yasmín continuó sus estudios en la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM, en el Hospital General de México, también en la Ciudad de México. Bienvenida Yasmín, gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, cuéntanos un poco sobre los cambios normales y los trastornos más frecuentes del sueño en los adultos mayores. Hola Aldo, gracias por la invitación a este foro. Es un gusto poder compartir con todos ustedes parte de mi conocimiento, hoy especialmente enfocado a los adultos mayores. Sí, es importante conocer, como bien dices, los cambios fisiológicos o esperados en el sueño en este tipo de población para así poder identificar lo que son las partes anormales o algún trastorno. Vamos a empezar por lo más frecuente. Y una de las preguntas más habituales es, ¿cuántas horas debe de dormir un adulto mayor? Es sugerido que este tipo de población duerma entre 7 y 8 horas. Sin embargo, hay adultos mayores los cuales duermen de 5 a 6 horas. Y esto es esperado o puede suceder a otros cambios que se presentan en el sueño. Entonces, la pregunta ¿es normal o no? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta para decir si es esperado o no en base a si tiene repercusión en las actividades de la vida diaria del adulto mayor. Si no tiene repercusiones, entonces esto no va a ser considerado como un trastorno a pesar de dormir un poco menos. Respecto a las etapas del sueño, vamos a mencionar de forma muy general que tenemos etapas superficiales y etapas profundas. Las etapas superficiales, que son etapas conocidas como etapa 1 y 2, en el adulto mayor van a aumentar, pero las etapas profundas, que son las etapas 3 o sueño MOR, estas etapas van a disminuir. Por lo tanto, en el día, el adulto mayor, a forma de compensar estos cambios, va a tener mayor necesidad de tener una siesta. Entonces, en los adultos mayores es más frecuente la presencia de siestas durante el día, siempre y cuando esto no tenga repercusión en sus actividades básicas de la vida diaria. También hay sustancias que se modifican con el envejecimiento, como son la melatonina. La melatonina es una hormona que dentro de sus funciones, la principal va a ser ayudarnos a inducir el sueño y a las etapas profundas. En el adulto mayor, esta sustancia, esta hormona va a estar disminuida en comparación a las personas jóvenes. Por lo tanto, esto nos va a repercutir también en las etapas del sueño. A su vez, esta sustancia va a tener una secreción de forma más temprana durante el atardecer en comparación a los adultos jóvenes. Y esto es conocido como fase de sueño adelantado. Va a haber una fase temprana. ¿Y cómo se va a manifestar esto? En que el adulto mayor va a tener la sensación de ir a dormir más temprano o la somnolencia se va a presentar de forma más temprana y la necesidad va a ser más temprana de ir a la cama.
Por lo tanto, los adultos mayores van a tener sueño más pronto, pero también durante la mañana su despertar puede ser más temprano en comparación a los adultos jóvenes. Y esto puede darle la sensación a los adultos mayores de no dormir lo suficiente o que ya no puedan conciliar el sueño a pesar de que es una hora muy temprana durante la mañana. Una de las quejas que con más frecuencia nos encontramos en la consulta de geriatría es no poder dormir. Pero ¿cómo se define el insomnio? ¿Es no poder dormir para nada? ¿No poder dormir cuando uno quiere? ¿No poder dormir una determinada y específica cantidad de tiempo? ¿Cómo lo identificamos? Es una pregunta muy importante y muy frecuente durante la consulta. Para identificar la presencia de insomnio debemos de saber que se puede presentar al iniciar, al querer dormir, se puede presentar durante el transcurso de la noche o en la mañana al despertar. Entonces, si hay dificultad al querer iniciar el sueño, dificultad para volver a dormir después de un despertar en la noche, de un tiempo de más de 30 a 60 minutos o el despertar durante la mañana antes de la hora programada, aproximadamente una hora previa, si esto se presenta durante 3 veces o más por semana en un periodo de al menos 3 meses, teniendo repercusión con sus actividades de la vida diaria, es a esto lo que vamos a llamar la presencia de insomnio y por lo tanto amerita la valoración de algún especialista. Es muy interesante eso último que comentas. En una población como la de nuestro país, que generalmente tiene problemas de sobrepeso, pueden ser muy frecuentes los trastornos respiratorios del sueño. Estos trastornos pudieran prácticamente clasificarse como un factor de riesgo cardiovascular comparable con la hipertensión o la diabetes. Y sin embargo, pocas veces los diagnosticamos o los tratamos. Muchas veces los pacientes inclusive no consideran que sea un problema que amerite siquiera mencionarlo a su médico. ¿Nos pudieras comentar un poco más al respecto? Es de vital importancia lo que estás comentando, Aldo, ya que como bien dices, los trastornos respiratorios del sueño son muy frecuentes en nuestra población. Vamos a comentar el más frecuente, que es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Es un factor de riesgo cardiovascular que puede ir de la mano con otras comorbilidades como son diabetes mellitus o hipertensión arterial. ¿Y qué es este trastorno? Hay una repercusión en nuestra vía aérea que produce obstrucción e incluso puede producirse episodios de apnea. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ausencia de la respiración en un periodo de 10 segundos o más. Este trastorno se acompaña de síntomas principalmente como son ronquidos, cansancio, somnolencia excesiva durante el día, puede haber fallas de memoria, alteraciones en el estado de ánimo y todo esto sin conocer que se tiene un trastorno. Por lo tanto, al identificar estos datos que hemos comentado, sería importante tener una valoración. Bueno, pues ahora quisiera pasar a mi parte favorita de este tema, los fármacos asociados a trastornos de sueño en el adulto mayor. Cuando digo favorita no es que me guste para nada, todo lo contrario, pero creo que es un área de oportunidad enorme que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y muchas veces lamentablemente queda relegada a segundo plano. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, claro. Como bien sabemos, nuestra población adquiere muchos fármacos sin necesidad de que tengan la prescripción de algún médico, lo cual favorece que al momento de que el adulto mayor tenga alguna queja, pues adquiera este tipo de fármacos y por lo tanto puedan tener alguna repercusión. Vamos a mencionar de los fármacos que se usan más frecuentemente en este tipo de poblaciones. Por ejemplo, hay diuréticos, que son fármacos que se utilizan para retención de líquidos o para manejo de hipertensión, los cuales que si son administrados de forma incorrecta, ya sea en dosis o en horarios incorrectos, pueden propiciar que durante la noche tenga mayores despertares, hay mayor interrupción del sueño. Tenemos otros fármacos como son las benzodiazepinas. ¿Cuáles son estas? De los más comúnmente es el clonazepam, el diazepam, el alprazolam. Son fármacos que si se prescriben durante un tiempo prolongado pueden repercutir e incluso empeorar el sueño.
¿Qué es lo que puede pasar? Pues que tengamos otros efectos adversos como mayor somnolencia durante el día y esto ocasionar la presencia de caídas y fracturas, fallas de memoria, entre algunos otros efectos. Comentando en algunos otros fármacos, sabemos que estas poblaciones tienen consumo también de antidepresivos, por mencionar algunos, la sertralina, el escitalopram, la amitriptilina. Estos fármacos también pueden repercutir durante el sueño si no son administrados de forma adecuada, repito, en la parte de horarios y en la dosis en la que se indican. Tenemos otros fármacos como son los antihipertensivos, como el metoprolol, también pueden tener repercusión en esto. Y teniendo la oportunidad, sabemos que nuestra población tiene un alto consumo de herbolaria, de fármacos o remedios naturales, que muchas veces la población considera que por ser naturales no van a tener una repercusión o un efecto adverso en nuestro cuerpo. Sin embargo, es importante que sepan que sí tienen un efecto en el organismo y también pueden tener repercusión con algunos otros fármacos que se consumen. Por lo tanto, es importante no tener consumo de fármacos si no son prescritos por algún médico y solo tomarlos por el tiempo que se les indique. Al comentarle yo a los pacientes que les quisiera ir reduciendo algún medicamento para el sueño, que suele ser alguna benzodiazepina, muchas veces me preguntan qué van a tomar en su lugar, para no sentir que sea imposible conciliar el sueño. Ahí es donde entran las medidas de higiene del sueño, que deben individualizarse para cada caso, y pues es un tema muy amplio, pero ¿qué nos pudieras contar resumidamente al respecto? Sí, claro, las medidas de higiene de sueño son la primera línea para todos los trastornos, incluso para personas que no tienen trastorno de sueño, y son para toda la población para mantener una mejor calidad y una mejor cantidad del sueño. Para comentarles de los más frecuentes o de las mejores empleadas, vamos a empezar con mantener un horario fijo de ir a la cama y de despertarnos, intentando no estar en cama más tiempo del recomendado. En un adulto mayor se sugiere no estar en cama mayor de 7 a 8 horas. Se debe utilizar la recámara solo para dormir o para tener intimidad. Se debe evitar el uso de aparatos electrónicos en la recámara, como son televisión, celular, computadora, al igual de limitar su uso 2 horas previas antes de irse a dormir para evitar la estimulación. No ingerir bebidas estimulantes, de preferencia después de las 4 de la tarde hay que evitarlas. ¿A qué bebidas me refiero? A refresco de cola, café, a chocolates, todo esto con la intención de no repercutir durante el sueño. Y también vamos a sugerir realizar actividad física al menos 30 minutos, si es posible, durante la mañana con exposición solar. Bueno, pues doctora Yasmín, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta muy importante información conmigo y con el público en general. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Aldo, por la invitación y espero todo este conocimiento pues sea de ayuda para toda la población que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.